Muchas gracias, querida senadora. Saludo a todos con quienes ahora compartimos esta mesa y, por supuesto, a todas y todos ustedes que hoy hemos sido convocados para un tema trascendente. Sin lugar a dudas, considero que es un tema que debe de ser prioritario en las distintas agendas de los grupos parlamentarios de todos los partidos políticos. Y bueno, hemos escuchado aquí que desde que la Organización Mundial de la Salud impulsara los cuidados paliativos hace más de 2 décadas, un número creciente de gobiernos en los distintos continentes han adoptado políticas nacionales de cuidados paliativos. También hemos escuchado aquí que, no obstante, estas acciones gubernamentales no son considerados derechos de las y los ciudadanos y se vinculan únicamente a algunos padecimientos como el cáncer o el SIDA, lo cual reduce significativamente su impacto. Es importante señalar que la implementación de los programas de cuidados paliativos se encuentra íntimamente aparejada a la operación del sistema de salud, que en el caso de nuestro país enfrenta una grave crisis derivada de la reducción presupuestal y lo cual me parece que es uno de los principales retos que tenemos desde la Cámara de Diputados, que tenemos que enfrentar en los próximos días, en las próximas semanas. Como ustedes saben, el paquete económico llega a la Cámara de Diputados el 8 de septiembre y a partir de entonces se abre una discusión en torno al presupuesto, a lo que será la ley de egresos, lo que será la ley de ingresos, y que en ese sentido me parece que este es un asunto fundamental por todo lo que aquí se ha comentado y por las distintas propuestas que se han exteriorizado en ese tema. Es importante señalar, por otra parte, en consecuencia, que en comparación con países como España, que han adoptado políticas más amplias que incluyen a todos los pacientes aquejados de enfermedades potencialmente mortales, en nuestro país la implementación de programas de cuidados paliativos ha sido muy focalizada y en consecuencia pertenecemos al 85% de los países en el mundo que no hemos integrado servicios de cuidados paliativos en los sistemas de atención sanitaria, aunque contamos con algunos servicios de limitada accesibilidad. En este sentido, por ejemplo, la lucha por la legalización de la marihuana, que aquí ya también se ha venido comentando con fines medicinales, constituye y ha constituido un adalid precursor de estos cuidados, ya que el dolor es un síntoma muy frecuente en los pacientes que padecen enfermedades potencialmente mortales, pero que también hemos sido testigos a lo que se han venido enfrentando, es decir, una larga lucha, particularmente por quienes padecen y que tienen alguna necesidad en este sentido, y que a la hora de legislar nos hemos enfrentado con una serie de circunstancias en donde ahora vemos que a pesar de que se legisló en ese sentido con complicaciones y que es un debate que se venía dando desde años, ahora todavía quienes lo necesitan se tienen que enfrentar a un sinnúmero de barreras para poder acceder, por ejemplo, a los medicamentos, de tal suerte que todavía está pendiente el reglamento de la COFEPRIS en ese sentido, y que es algo lo que tenemos que estar insistiendo. Eso lo pongo como un ejemplo de todo a lo que nos enfrentamos, y también cuando se legisla, porque finalmente ahí quienes han estado muy latentemente también es las organizaciones de la sociedad civil y propiamente quienes están en esta trágica circunstancia. Bueno, adicionalmente debemos tomar en consideración que la mexicana es una sociedad cuyo perfil sociodemográfico se encuentra cambiando. Nos encontramos en el tránsito entre una sociedad cuyo bono demográfico hace algunos años se encontraba en la franja en la población entre los 15 y los 29 años, y ahora estamos en un envejecimiento progresivo, lo cual nos plantea también grandes retos debido a la alta prevalecencia de enfermedades crónicas y degenerativas. Es decir, debemos de tomar acciones de manera urgente para atenuar los efectos de esta situación en la actualidad y al mismo tiempo planear acciones preventivas que nos permitan asegurar una calidad de vida digna para todas y todos los mexicanos a futuro, lo cual nos obliga a abordarlo desde el punto de vista legislativo, de tal manera que la garantía de una vida y una muerte dignas sean una realidad en nuestro país. De tal envergadura,
es la reforma constitucional que en breve estaremos discutiendo en la Cámara de Diputados y cuya legislación secundaria habremos de diseñar para abarcar con mayor amplitud toda la problemática que plantean los cuidados paliativos multidisciplinarios, es decir, la construcción de un sistema de atención de profesionales en la salud con competencias diferenciadas cuya existencia se justifica por la multidimensionalidad del ser humano al que atienden. El diseño legal que hagamos debe incluir aspectos demográficos, sociales, geográficos, así como la organización del sistema de salud, los recursos existentes y los mecanismos de coordinación, acciones integradas y criterios de inversión en los servicios específicos. Además, se debe tener en cuenta los mecanismos preventivos de gestión de caso, de atención continuada y de respuesta a situaciones urgentes. Uno de los elementos determinantes es el evaluar las necesidades formativas y establecer planes de formación sistemáticos. Bueno, y que de esto se ha venido hablando en el transcurso de este seminario. Debemos recordar, como se ha señalado, que estas enfermedades tienen un alto impacto económico en las familias. Esta situación nos obliga a atender las necesidades de atención domiciliaria y medicamentos desde a través de la construcción de programas presupuestales que les garanticen el acceso a los medicamentos, pero también desde la formación integral que quienes tendrán a su cargo la atención multidisciplinaria de estas personas, sea en la atención hospitalaria o en sus domicilios, porque hablamos de un proceso que a partir del diagnóstico de una enfermedad crónica debilitante o amenazante debe implementarse para garantizar al enfermo y su entorno familiar condiciones dignas para llegar al momento de su muerte y posteriormente el proceso de duelo. Es por ello que debe certificarse que estos cuidados sean cimentados con la participación de los pacientes y familiares, respetando sus creencias, pero proporcionándoles la información necesaria para tomar sus decisiones. Voy a tratar de hacer algunas conclusiones. Uno, es necesario destinar los fondos presupuestales indispensables que implican la capacitación de personal médico, de enfermería y trabajo social, la atención domiciliaria y la adaptación o construcción de los espacios hospitalarios, así como la compra de medicamentos especializados. Decía alguien aquí que lo que debemos de tener es y tener como una prioridad el costo y no el ahorro. No podemos estar hablando de ahorros en todo lo que tiene que ver con la salud y de manera muy particular con quienes se encuentran en una situación más compleja y mucho más vulnerable. Por otra parte, se debe de garantizar el acceso a las y los ciudadanos a los equipos multidisciplinarios de cuidados paliativos, lo cual garantiza un sistema de apoyo y soporte para el paciente y la familia, generando una mayor seguridad y tranquilidad durante todo el proceso de muerte. La atención debe ser integral y expedita, de tal manera que no se encuentre afectada por la escasez de recursos, ya que los pronósticos de vida exigen una atención que no permite demoras. La aplicación del espectro de cuidados paliativos para todas las enfermedades crónicas que así lo requieran, así como también para todas las edades en las que se necesite, especialmente durante la infancia. Asimismo, debe garantizarse que tanto los enfermos como los familiares cuenten con todos los elementos y orientación que les permitan tomar decisiones informadas y respetando en todo momento los derechos de las y los enfermos. Otra conclusión es de que la preparación, la formación y capacitación continua de los equipos multidisciplinarios de cuidados paliativos que les permitan no solo atender a los enfermos de una manera integral, sino que les garanticen el desarrollo de su trabajo en las mejores condiciones. Es decir, debe de establecerse un contexto laboral en el cual no solo las y los enfermos tengan las mejores condiciones, sino que las y los trabajadores puedan acceder a un sistema continuo de capacitación y atención psicológica en virtud de sus actividades. Por ello es que las tareas legislativas que enfrentamos en primer término debemos de impulsar lo antes posible la aprobación de esta reforma constitucional en la Cámara de Diputados y exhortar para que a la brevedad los congresos de las entidades federativas cumplan con el proceso del constituyente permanente. Ustedes saben que cuando llegamos a una reforma constitucional debe de ser esta aprobada por la Cámara de Senadores, por la Cámara de Diputados, pero luego tiene que ir al Congreso, al constituyente permanente, que al menos el 50% más uno de los congresos locales también deben de aprobarlas. Entonces,
Todavía tenemos, me parece, que poner mucha atención, y sobre todo por los debates que hay en torno al tema, los mitos y que se pueden dar en cada una de las entidades federativas. Asimismo, durante la discusión del proyecto de presupuestos de egresos de la Federación, garantizar los recursos presupuestales suficientes y necesarios para que, cuando menos, que las unidades de atención de cuidados paliativos que se encuentran ya en operación lo sigan haciendo y proyectar un crecimiento de la población beneficiada. También desde el Poder Legislativo Federal y de las legislaturas locales será necesario impulsar las reformas a la Ley General de Salud y las particulares en las entidades federativas para armonizar el orden legal con el texto del párrafo del artículo 4 constitucional. Es decir, que una vez que tengamos este proceso legislativo debemos pasar a la armonización también de la Ley General. Sé que también existen algunas propuestas que si debiera haber una ley en particular para el tema, pero lo que se ha venido avanzando es que lo que se establecerá en la Constitución puede establecerse en la Ley General de Salud para que de ahí se pueda armonizar también en los congresos locales. No pasamos por alto, por otra parte también, que la Ley General de Salud, a partir de la reforma que se hizo en enero del 2009, contiene un título dedicado a los cuidados paliativos para los enfermos en situación terminal. Sin embargo, llama la atención que las disposiciones que desarrollan la materia del tratamiento integral del dolor estén dedicadas únicamente a las personas con un pronóstico de vida de menos de 6 meses, y de ahí que las que no se encuentran en esta circunstancia, pero sufren de patologías que cursan con dolor, se encuentran completamente desprotegidas. Ello es así, pues, que en el numeral 1 del artículo 66 de la Ley General de Salud establece que se entenderá por enfermedad terminal lo siguiente: a todo padecimiento reconocido, irreversible, progresivo o incurable que se encuentra en estado avanzado y cuyo pronóstico de vida para el paciente sea menor a 6 meses. Entonces tenemos que superar esta situación, porque finalmente nos podemos preguntar qué es lo que sucede con las personas que ven afectada su calidad de vida por el dolor u otros síntomas provocados por una enfermedad con un pronóstico mayor a los 6 meses o que no avanza su vida. El siguiente paso, pero ya en el terreno del Poder Ejecutivo, será ajustar el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Este reglamento, como saben, fue reformado el 1 de noviembre del 2013 y se le adicionó un capítulo dedicado específicamente a los cuidados paliativos, lo cual representa un avance sin duda. Por último, y con esto termino, hay que recordar que actualmente se encuentra en proceso en la Cámara de Diputados la reforma al Sistema Nacional de Salud, cuyo objetivo fundamental consiste en un proceso de centralizar los recursos federales y estatales en materia de salud a partir de la desaparición del Seguro Popular. Más allá de esta discusión, el menester garantizar que los cuidados paliativos sean considerados como uno de los derechos de las y los ciudadanos para que su cobertura sea obligación de las instituciones del Estado. Estos son parte de los retos legislativos que tenemos, y sin duda que este seminario resulta la ruta crítica en la que nos permite orientarnos a las legisladoras y legisladores. Por su atención, muchas gracias. Requeriremos de mucha voluntad política. En el Senado así se manifestó la aprobación por todos los grupos parlamentarios. En este camino estaremos desde la Cámara de Diputados esperando también las mismas respuestas que se dio en el Senado de la República. Muchas gracias.